En resumen, lo que nos tenemos que fijar para entender mejor y saber diferenciar lo que estamos haciendo es fijarnos en la forma en que está escrita la ecuación diferencial, si está con derivadas o con diferenciales, o sea, si está derivada o diferenciada. Y fijarnos cómo está la ecuación o el tipo de solución, ya que la ecuación primitiva es la solución. Vamos a fijarnos si es una solución explícita o una solución implícita. Entonces, lo que hicimos ahorita fue una combinación de derivar ecuaciones explícitas y derivar ecuaciones implícitas. Luego vimos cómo diferenciar ecuaciones explícitas y cómo diferenciar ecuaciones implícitas. Esas cuatro combinaciones son los ejercicios que hicimos ahorita. Vamos a ver algunos ejemplos para practicar lo que es la derivación y la diferenciación explícita e implícita. Primero, vamos a hacer ejercicios de derivación explícita, que es la que ya conocemos, la que nos enseñan en cálculo. Vamos a derivar estas cuatro ecuaciones. Comenzamos con esta. Vamos a derivar y. Como es la variable dependiente, ya sabemos que la derivada debe ser dy sobre dx y no al revés. Entonces, la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de 2x es 2. La derivada de 1 es 0, así que ya no la ponemos. Vamos al segundo ejemplo. Como aquí tenemos que x es la variable dependiente, entonces ahora la derivada es dx respecto a y. La derivada de y cuadrada es 2y y de menos 2y es menos 2. Ahora, la número 3. Y depende de x, entonces la derivada la expresamos como dy sobre dx. Y tenemos el caso de u por b, la primera variable por la derivada de la segunda, que es e a la x, más la segunda variable, que es e a la x, por la derivada de x. Pero la derivada de x es 1, así que ya no la pongo. Más la derivada de x cuadrada es 2x. Vamos a la número 4. Podemos ver que en la número 4 ya no aparecen ni x ni y, sino las variables son r y s. Entonces, por la forma en que está escrita, sabemos que r depende de s. Entonces, ahora la derivada va a ser derivada de r respecto a s. Igual, la derivada de s cuadrada es 2s, y como estamos derivando respecto también a s, ya no ponemos nada. Más, la derivada de s respecto a sí misma es 1, y la derivada de 8 es 0. Así que ya queda así la derivada de la ecuación número 4. Ahora vamos a practicar lo que es la derivación implícita. Recuerden que si tenemos una ecuación implícita, no está definida la dependencia, así que nos tienes que especificar respecto a quién lo vamos a hacer. Aquí dice que la derivemos esta ecuación respecto a x. Entonces, empezamos con y. La derivada de y respecto a x es dy de x. Así. No se elimina ninguna porque son diferentes variables. Más. Ahora, la derivada de x también respecto a x, como es la misma, es 1. Igual, la derivada de x cuadrada respecto a x también es 2x. Más, ahora, la derivada de y cuadrada, como no es la misma variable, entonces queda 2y de y respecto de x. Ahí está derivada esa ecuación implícita. La siguiente nos piden que derivemos también respecto a x. X seno y igual a x e a la y. Vamos a derivar u por b. Entonces, tenemos x, la derivada de seno es coseno de y. Pero como estamos derivando respecto a x y derivamos esto que es una variable y, entonces lo que vamos a hacer es ponerle
dy sobre dx. Más, ahora derivamos x, ponemos seno, la segunda variable, seno de y, por la derivada de x. Y como es respecto de x, ya no se pone porque es 1. Ahora, del lado derecho, tenemos x a la y. Entonces, la primera es x, la derivada de a la y es a la y, y como es y aquí, ponemos dy sobre dx, porque es diferente, la variable no se elimina. Esa es la primera por elevar a la segunda. Ahora vamos más, la segunda variable es a la y la derivada de x es 1, así que ya la dejamos así, porque esto por 1 es lo mismo. Vamos al número 3. Ahora nos piden que derivemos respecto a y. Tenemos x por y. Entonces tenemos x por la derivada de y, pero como es respecto también a y es 1, entonces no lo ponemos. Ahora, más y. Ahora es derivada de x. Y como es respecto a y, esa ahora sí se pone dx sobre dy. Igual. La derivada de x respecto a y es dx sobre dy. Más la derivada de y respecto a sí misma es 1. Y así queda derivada esa ecuación implícita. Los ejercicios 4 y 5 los voy a hacer en el pintarrón para que se vean mejor, para que quepan bien. En este ejercicio nos piden que derivemos primero respecto de x y luego respecto a y. Entonces vamos a derivar primero respecto a x. Tenemos entonces e a la x, su derivada es a la x, y como estamos derivando x respecto a x, entonces la derivada es 1, ya no lo voy a poner, menos la derivada de a la y es e a la y, y como es otra variable, se pone dy sobre dx. Igual a la derivada de seno es coseno de x, y como la derivada es x, ya no se pone la derivada. Menos la derivada de coseno es menos seno, entonces es más seno de y. Pero aquí la variable es diferente, entonces se pone dy sobre dx. Ahora la derivada de la misma ecuación, pero respecto a y. La derivada de a la x es a la x, pero como estamos derivando respecto a la otra variable, entonces se pone dx sobre dy. Luego menos e a la y, pero como la variable es y y estamos derivando también respecto a y, ya no se pone nada. Ahora la derivada de seno es coseno de x, y como la variable es x, entonces se pone dx sobre dy. La derivada de coseno es menos seno, menos por menos da más, entonces nos queda seno de y. Y la derivada de y respecto a y es 1, ya no se pone. Entonces, como pueden ver, aquí no tiene derivada, aquí sí. Aquí sí tiene, acá no. Acá no, aquí sí tiene, y aquí sí tiene, y acá no. Y recuerden que las derivadas son, en este caso, inversas. Dy sobre dx y dx sobre dy. La número 5, vamos a resolverla también. Dice seno de x igual a x cuadrada más y cuadrada menos logaritmo natural de y. Aquí también se pide que se derive respecto de x y respecto de y. Vámonos a derivar entonces primero respecto a x. La derivada de seno es coseno de x. La derivada de x respecto a x es 1. Igual a la derivada de x cuadrada es 2x. Ya no se pone la derivada. Más la derivada de y es 2y. Y aquí ponemos dy sobre dx porque son diferentes variables.
menos la derivada del logaritmo de u es, arriba va la derivada y abajo va la variable, que es y. Y como es y, se pone dy sobre dx. Ahora vamos a derivar respecto a y. Otra vez, la derivada del seno de x es coseno de x, pero como ya cambió la variable, ahora se pone dx sobre dy. Igual a la derivada de x cuadrada es 2x, ahora es dx sobre dy. Más la derivada de y cuadrada es 2y, y la derivada de y respecto a y es 1, ya no se pone, menos, aquí ponemos otra vez y, y como vamos a derivar y respecto a sí misma, entonces se pone solamente 1, y ahí queda ya las dos derivadas que nos piden. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de diferenciación. Primero vamos a diferenciar ecuaciones explícitas y luego vamos a diferenciar ecuaciones implícitas. Comenzamos con esta. Recuerden que en la diferenciación no es necesario determinar si vamos a derivar respecto a una variable o a otra, ya que no vamos a derivar, vamos a diferenciar. Comenzamos entonces con la primera. Tenemos diferencial de y es de y, igual a diferencial de x cuadrada es su derivada, 2x, y su diferencial. Más derivada de 2x, 2 de x, y derivada de 1 o diferencial de 1 igual es 0. Entonces así queda la diferenciación de esa ecuación. Número 2. X es dx igual a derivada de y cuadrada es 2y y diferencial de y. Menos 2y queda 2 dy. Cuando la variable está sola, recuerden que nada más se le pone la d de diferencial. Número 3. Tenemos dy por esta, igual a x a la x es la primera por el diferencial de la segunda de x más e a la x de x. Es u por b, es u derivada de b por diferencial de x porque es la variable x, más e a la x, que es la segunda variable, por diferencial de x. Finalmente, más la derivada de x cuadrada es 2x y se le pone su diferencial. Y ahí tenemos ya diferenciada la ecuación. Vamos a la número 4. Ahora las variables son r y s, pero igual la r le vamos a poner nada más una d, diferencial de r, igual a s cuadrada, su derivada es 2s, por ds, porque la variable es s, más s, pues nada más queda ds, y 8 es 0. Ahí está diferenciada. Ahora vamos a hacer una diferenciación implícita. Recuerden que aquí no está definida la dependencia, pero no importa, porque en la diferenciación no importa quién depende de quién. Así que vamos a diferenciar como está. Empezamos con y, tenemos dy más dx igual a 2x dx, que es la derivada de x cuadrada por su diferencial, y más 2y dy. Y ahí quedó ya diferenciada. Número 2, x por seno de y, tenemos x, la derivada de seno es coseno de y por dy, ya que la variable es y, más seno de y por dx. Ya tenemos diferenciada esta parte. Vamos del lado derecho. X a e a la y sería la primera por la derivada de la segunda por diferencial de y, para esta, más la segunda variable por el diferencial de la primera de x. Y ya quedó diferenciada. Ahí está.
Número 3. X por Y, U por B. Entonces tenemos X de Y más Y de X porque estamos derivando U por B. Igual a X, nada más queda de X más de Y. Ya está diferenciada la ecuación. Número 4. E a la X. Su derivada es E a la X, su diferencial es de X menos E a la Y de Y igual a la derivada de seno es coseno de X menos la derivada de coseno menos seno, queda más seno de Y de Y. Ahí está diferenciada. Número 5. Derivada de seno es coseno de X igual a X cuadrada es 2X de X más Y cuadrada es 2Y de Y menos, aquí recuerden que la fórmula es du sobre U, entonces U es Y, entonces sería dy sobre Y. Y ahí está diferenciado. Ok, entonces aquí tomen en cuenta que cuando se diferencia una ecuación, todos los términos, todos se quedan con diferencial, todos. Y cuando se deriva, como en estos casos, no todos los términos se quedan con derivadas. Aquí este tiene derivada y esta no. Acá, por ejemplo, pueden ver que esta sí tiene derivada, esta no, esta sí y así. O sea, no todos tienen derivadas. Pero cuando se diferencia, repito, todos los términos deben quedarse con al menos un diferencial. O sea, el diferencial de la variable que se deriva. Ahora, por último, vamos a llenar esta tabla para que aprendan a distinguir a simple vista una ecuación diferencial y su solución, conozcan la forma de la ecuación, o sea, con qué está escrita, ¿sí? Y el tipo de solución que es. O sea, aquí en esta columna vamos a decir si la ecuación está derivada o diferenciada. Y en esta columna vamos a decir si la solución es explícita o implícita. Comenzamos. Primero esta. Vean ustedes que esta ecuación está derivada, entonces la forma es derivada. Y la solución está despejada la y, entonces es una solución tipo explícita. Vamos a la segunda. Veamos que la forma de la ecuación está derivada. Y la solución, pueden ver que no está definida la dependencia, entonces es implícita. La que sigue. Aquí podemos ver las comillas. Recuerden que las comillas también representan derivadas, entonces está derivada. Y su solución es explícita, ya que se ve quién depende de quién, y depende de x. Siguiente. Vemos aquí que la ecuación tiene diferenciales, entonces está en forma o con diferenciada. O sea, está con diferenciales o diferenciada. Y su solución, podemos ver que y depende de x, entonces es explícita. La siguiente. Vemos que la ecuación tiene diferenciales, está diferenciada. Y la solución, aquí no se sabe quién depende de quién. Aunque se pueda despejar, no está despejada. Entonces, así como está, por lo pronto es implícita. Y en la última, recuerden la notación de subíndice, esas son derivadas parciales, pero aún así podemos saber que la forma de la ecuación está derivada, simplemente porque no hay diferenciales. Entonces está derivada. Y aquí podemos ver
que Y depende de X y de R, o sea, sabemos quién depende de quién, entonces es explícita. Y así queda la tabla.